Quiero que abra su Biblia junto conmigo, ahí en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 3. Tal vez tú escuchaste cuando eras niño, o tal vez un poco después de ser niño tú oíste el cuento de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel eran un par de hermanitos muy pobres que vivían junto con su padre y su madrastra en lo profundo del bosque. Ahora, la situación económica de esta familia no era la mejor. Cada día se iba deteriorando más y la madrastra de Hansel y Gretel veía con malos ojos cómo estos dos niños que no eran suyos comían el pan de la familia. Esta mujer había aconsejado al papá de estos niños a que se deshiciera de ellos. Ella continuamente lo importunaba y le decía que ellos tenían que librarse de Hansel y Gretel porque la comida ya no alcanzaba para todos. Un día, el papá de estos niños por fin fue convencido por su mujer y los llevó a lo profundo del bosque. Lo que él no contaba es que los niños habían escuchado la conversación y se habían llevado un mendrugo de pan e iban dejando las migajas ahí por su camino. Entonces el papá los interna en lo más escondido del bosque y se escapa. Llega a su casa muy triste, llega a su casa muy con un corazón quebrantado de haber abandonado a sus hijos. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando regresa a casa, sus hijos están ahí. Esas migajas, ese rastro en el camino permitió que estos niños volvieran a su casa sanos y salvos. El tiempo pasa y la situación económica de la familia continúa empeorando. Y la madrastra nuevamente insiste en que los niños deben desaparecer de ahí, de la familia. Nuevamente el papá les dice a los niños, vamos a un paseo al bosque. Ellos ya sabían, cuando el papá les decía vamos a un paseo al bosque, ya sabían que los quería ir a perder. Entonces nuevamente toman su pedacito de pan y van dejando por el camino el rastro. Hansel y Gretel van muy confiados. La primera vez ya supimos cómo regresar. En esta segunda también volveremos a encontrar el camino de regreso a casa. Nuevamente el papá los interna en la profundidad del bosque y se escapa. Los niños empiezan a buscar el rastro que habían dejado. El problema, lo que ellos no contaban, es que en esta ocasión los pájaros se habían comido las migajas de pan y ellos habían perdido el camino de regreso a casa. Esto, hermano, es solo la mitad del cuento de Hansel y Gretel, pero he querido usar esta historia para ilustrar algo que se encuentra en lo más profundo del corazón del ser humano. ¿Qué es eso? Que estamos perdidos. Nos hemos extraviado y no encontramos el camino de regreso a casa. Al igual que Hansel y Gretel, estamos angustiados, no estamos en donde deberíamos estar, estamos en un mundo que realmente no es el mundo en el que vamos a permanecer por siempre. Sabemos que un día salimos de casa. El asunto es que no sabemos cómo regresar a ello, y cuando nos sentimos perdidos, buscamos toda clase de refugios. Mira, la mayoría de personas no saben a ciencia cierta que están perdidos, solamente tienen un sentido de desasosiego en su corazón y buscan tratar de ahogar ese hueco, ese vacío en el corazón con muchas cosas. El asunto, hermano, es que hay un solo camino para regresar a casa, y ese camino se llama Jesucristo. No hay más de un camino.
Solo hay un camino para volver a casa. Quiero que abras tu Biblia junto conmigo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 36, porque quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título El camino de regreso a casa. Y quiero que veas conmigo Juan 3, versículo 36. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Mira, hermano, nuestra vida en esta tierra solamente dura unos 70, 80 años. Aquellos que son más fuertes, aquellos que son más robustos, pueden llegar a vivir un poco más de ese tiempo, pero ninguno de nosotros tiene una vida aquí más allá de esa edad. Aunque Dios, en su diseño original, no nos creó para que muriéramos. Cuando pecamos, es que entró la maldición de la muerte. Dios, cuando creó al primer hombre y a la primera mujer, los hizo para que ellos pudieran disfrutar de una vida plena. El asunto, hermano, es que el pecado provocó que nosotros experimentáramos la muerte. Ahora, quiero hablarte acerca de un camino cerrado. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 hace una declaración. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no fue creado para morir. Originalmente ese no era el diseño. El diseño original era que el hombre y la mujer tuviéramos una vida semejante a la vida de Dios. ¿Cuál es esa vida de Dios? La vida eterna. Mire, el hombre es la única creación de Dios, de la cual se dice que él mismo sopló aliento de vida, y así es como pudimos convertirnos en un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice de esta manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Antes de que Dios soplara de su aliento en Adán, Adán no era más que un muñeco de barro. Pero a través de esa impartición de vida, Dios le compartió al primer hombre algo que solamente Dios poseía. ¿Qué es eso? Una vida inmortal. Tú ya conoces la historia. Después de eso, Dios pone al hombre en un huerto para que lo cuidara. Ahí mismo en Génesis 2, pero en el versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero nota aquí al árbol de la vida. Ahora necesitamos establecer algo para entender qué significa vida en la Biblia. Cuando la Biblia habla de vida, puede usar tres palabras diferentes. Puede usar la palabra bios. Bios se refiere a la vida física, o sea, la vida de nuestro cuerpo. Lo que nosotros hoy tenemos, que hace que nuestro cuerpo tenga temperatura, que nuestro cuerpo tenga aire, que nuestro cuerpo genere energía. Esa es la vida bios. De ahí viene la palabra biología. Pero también tenemos la vida psique. La vida psique se refiere a la vida del alma. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de nuestro razonamiento, nuestras emociones y nuestra voluntad. De eso se desprende la palabra psicología. Pero hay otra palabra más que usa la Biblia y que se traduce al español como vida, y es la palabra zoe. La palabra zoe se refiere a la vida perfecta
increada y eterna. La vida Zoe, es la vida que Dios posee. Mira, Dios creó al hombre y a la mujer para que poseyéramos los tres tipos de vida. La vida bios, la vida del cuerpo, la vida psique, o sea, la vida del alma, y la vida Zoe, la vida eterna. El asunto, hermano, es que cuando el hombre y la mujer pecaron, había ahí una pérdida muy grande. Mira lo que dice ahí mismo en Génesis capítulo 2, pero en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Nota ahí eso, la palabra hebrea que se tradujo ahí literalmente significa perder la vida. Dios le está advirtiendo a Adán y Eva: si tú tocas ese árbol, vas a perder la vida que yo te he impartido. Ahora escucha, cuando Adán y Eva pecaron, los tres niveles de vida que ellos tenían fueron afectados. Su vida bios fue afectada. Su vida psique fue afectada. Su vida Zoe también fue afectada. Inmediatamente después de la caída, ellos experimentaron la muerte espiritual y cosas, hermano, que ellos no habían vivido. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 10, versículo 9. En adelante dice de esta manera la palabra de Dios: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora quiero detenerme aquí. Adán es la primera vez que tiene miedo. Su vida psique ha sido afectada por el pecado. Él nunca había experimentado esa sensación. Para él era un deleite estar en la presencia de Dios. Pero cuando hubo pecado en la vida de este hombre, cuando él escuchó de Dios, no tuvo gozo, sino lo que tuvo miedo. Pero no solo eso, Adán experimentó vergüenza. Mira lo que dice la palabra de Dios, Génesis 2:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miedo y vergüenza son los primeros efectos del pecado. Y en nuestra vida también es así. Cuando pecamos, tenemos miedo de lo que puede pasar. Tenemos vergüenza cuando alguien descubre nuestro pecado. Mira, el pecado, vida que Dios nos ha dado, no solamente en el plano de la vida física, el alma, hermano. El alma se conduele. Tú puedes ver a mucha gente que aparentemente ellos no deberían sentirse tristes, no deberían sentirse deprimidos, que en apariencia ellos deberían estar viviendo muy bien, pero el asunto es que el pecado siempre va a venir a afectar la vida del alma, pero no solamente la vida del alma, hermano. La vida del cuerpo también se ve afectada. Génesis capítulo 5. Y mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 5. Dice de esta manera, Génesis capítulo 5, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió.
su vida bios también fue afectada. Y eso lo vemos en nuestro propio cuerpo físico, cómo se va deteriorando con el paso del tiempo. Como tal vez tú puedes ver a un bebé nacer y ves cómo se convierte en un niño y se convierte en un joven, en un adolescente, y es como ver la vida en plena vida en su esplendor, pero con el paso del tiempo, ese joven o esa jovencita se van convirtiendo en una gente madura, en una gente anciana, y todo empieza a deteriorarse. No solamente en lo exterior, sino en lo interior. Ya no funciona de la misma manera. Falla la vista, falla el oído, falla la mente, fallan las diversas funciones de nuestro cuerpo. El pecado también viene a afectar nuestra vida biológica. Pero lo más terrible de todo, el pecado viene a afectar la vida eterna. La vida que Dios le dio a Adán y Eva en el jardín también es afectada. Génesis capítulo 3, los versículos 23 y 24, yo pienso que esos podían ganar fácilmente el concurso del pasaje más triste de la Biblia. Ahí es cuando Dios cierra el camino para la vida eterna del hombre. Génesis 3, versículos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese día, hermano, todos nosotros en Adán y en Eva perdimos el camino de regreso a casa. Ese día, la vida eterna, la vida que Dios nos había dado, esa comunión, esa relación con Él fue bloqueada por el pecado. Dios dijo: no pueden estar aquí, hay pecado en su vida, no pueden acceder a la vida eterna, y bloqueó el camino. A partir de entonces, hermano, el hombre comenzó la búsqueda de la vida eterna. Comenzó a tratar de recuperar lo que en el Edén. Por esa razón, muchos queremos engañar al tiempo. Muchos nos compramos cremas para que nos disimulen las arrugas. Nos pintamos el cabello para que no se nos vean las canas. Aquellos que tienen más posibilidades recurren al botox, a toda clase de cosas que hacen engañar al tiempo y de decir: yo sigo siendo joven, yo sigo teniendo la misma juventud de antes. El asunto, hermano, es que no podemos engañar al tiempo. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Ahora, yo no te estoy diciendo que no hay que cuidarse. El asunto es que todos vamos en un deterioro, tanto físico como mental y espiritual. Juan Ponce de León fue un conquistador español. Juan Ponce de León conquistó lo que se conoce hoy como la isla de Puerto Rico. Allá, en ese lugar, Juan Ponce de León era el gobernador, pero él escuchó hablar a tribus de allá de Puerto Rico acerca de una fuente legendaria, la fuente de la eterna juventud. Mira, Juan Ponce de León era el gobernador de esa isla, pero cuando escuchó que existía la fuente de la eterna juventud, él dejó todo lo que tenía, armó un grupo de hombres y comenzó la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Juan Ponce de León llegó a lo que hoy se conoce como el estado de Florida, allá en los Estados Unidos. Nunca encontró la fuente. Encontró la Florida, pero nunca
encontró la fuente. El asunto, hermano, es que este hombre, al igual que muchos, buscaban vivir para siempre. Eso es un instinto del hombre y de la mujer. El querer vivir para siempre, el no pasar simplemente por acá como si nada hubiera ocurrido. Todos queremos vivir para siempre. Actualmente, investigadores y científicos en los más avanzados laboratorios están haciendo pruebas tratando de alterar la estructura molecular. Ellos están queriendo descubrir cuál es el gen o cuál es el cromosoma, cuál es la combinación genética para poder detener la muerte, para poder detener el tiempo y permitir que el hombre viva para siempre. Buscamos el camino de vuelta a casa, hermano. El asunto es que no solamente nos olvidamos del camino, como Hansel y Gretel. Hay un problema peor. El camino ha sido bloqueado. El camino ha sido bloqueado de parte de Dios, pero todo a consecuencia del pecado. Ahora, quiero hablarte acerca de un camino más excelente. Mira, en nuestro nacimiento natural, cuando cada uno de nosotros nacimos, adquirimos el don de la vida física, la vida bios. A ese tipo de vida es a lo que Jesús llama lo nacido de la carne, es decir, es una vida meramente biológica. Igual que una planta, igual que un pez, igual que un ave. Los seres humanos, cuando nacemos en lo natural, solamente tenemos la vida bios, la vida que comparte el resto de la creación. Sin embargo, como te decía hace un momento, el diseño original de Dios no solamente incluía la vida bios, incluía la vida zoe, la vida eterna. El pecado nos despojó de esa vida, pero Dios, que había bloqueado el camino, lo volvió a abrir, y esta vez a través de su propio Hijo. Allá en Romanos capítulo 6, en el versículo 23, el apóstol Pablo está haciendo una declaración: porque la paga del pecado es muerte. O sea, el perder la vida. El que peca, dice Pablo, pierde la vida. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna, la vida zoe. Ese es el regalo de Dios en Cristo Jesús. Mira, y explicábamos antes, cuando Adán eligió desobedecer a Dios, ahí en el huerto del Edén, Adán experimentó la muerte, ya lo vimos, la muerte de su alma, la muerte de su cuerpo y la muerte eterna. Vimos también que el camino al árbol de la vida fue bloqueado, se cerró, pero después el Señor Jesucristo, que en la Biblia es llamado el segundo Adán, está entrando a otro huerto, el huerto de Getsemaní. Él está a punto de ir a la cruz, y quiero que vayas conmigo al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 26. Quiero que tú veas esto. Si estoy citando tantos pasajes de la Biblia es porque yo quiero que tú veas que esto que te estoy hablando no es simplemente un cuento que alguien ha inventado. Esto es doctrina bíblica básica. Mateo capítulo 26 dice de esta manera la palabra de Dios. Mateo 26 versículo 36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y aquí Jesús está hablando de su alma, que está en una agonía. Ahora tú sabes
La agonía es el paso previo a la muerte. Cuando alguien está agonizando, sabemos que está a punto de morir. Y Jesús dice que en su alma está experimentando algo que es muy semejante a la muerte. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, Lucas está contando su propia versión de la historia. Y mira lo que dice, también es lo mismo, pero contado desde el punto de vista de Lucas. Y dice, estando en agonía, oraba intensamente. Mira, Jesús todavía no estaba experimentando la muerte física. Estaba a unas horas de hacerlo, pero mientras en su alma los efectos de la separación del Padre se estaban sintiendo en la propia alma de Jesús. Eso es algo sumamente profundo, hermano. Eso es algo sumamente sublime como para poder explicarlo en una predicación. Pero lo que estaba a punto de hacer Jesús ya estaba provocando efectos. Acuérdate, todo el pecado del mundo iba a ser cargado sobre su persona. El efecto del pecado que dijimos es la separación de Dios. No es cierto que uno puede pecar y uno puede vivir en el pecado y al mismo tiempo estar bien con Dios. Eso no es cierto. Si uno peca, hay una separación, hay una barrera, hay un abismo entre Dios y el pecador. Jesús está experimentando esa separación del Padre, está comenzando con un proceso de agonía. Mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. La paga del pecado, decía Romanos 6:23, es la muerte. Y Jesús experimentó la muerte en todas las esferas de su ser. Tú tienes que entender algo, hermano. Jesús vino a recuperar lo que Adán había perdido. Tú sabes que el camino de la vida eterna había sido bloqueado, pero Jesús había venido a recuperar lo que Adán, y curioso, ¿verdad? Lo que Adán perdió en un huerto, Jesús lo está recuperando en otro. El pecado, hermano, es hacer nuestra propia voluntad. No nos importa la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que nos gusta a nosotros. Dios le dijo a Adán, no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Adán dijo, ¿cómo no? Claro que me lo voy a comer. Adán puso su voluntad sobre la voluntad de Dios. Pero en el Getsemaní, Jesús está poniendo su voluntad debajo de la voluntad del Padre. Mira lo que dice ahí, regresamos a Mateo capítulo 26, pero en el versículo 42, otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús está poniendo su propia voluntad bajo la voluntad de su Padre. Jesús con ese gesto está recuperando lo que Adán perdió en el primer huerto. Quiero que notes esta similitud. En la Biblia a Jesús se le llama el último Adán, el postrer Adán. Adán pecó en un huerto. Adán puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios y entró la muerte. Pero el último Adán, Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, está poniendo su voluntad bajo la voluntad del Padre y Él está proveyendo vida, vida eterna. Ahora, acuérdate que Jesús vino a recuperarlo todo. ¿Qué vimos que perdió Adán? La vida de su alma, la vida de su cuerpo y la vida eterna. Jesús no solo experimentó la muerte de su alma, Jesús experimentó también la muerte física.
Pero todo esto va muy entrelazado. Sigue conmigo ahí en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 27. Y mira lo que dice la palabra de Dios ahí en el Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí, de alguna manera, Jesús ahora sí está solo. Él siente esa separación del Padre. ¿Por qué me has desamparado? Eso, hermano, es lo que siente todo pecador, no en el momento del pecado. Porque tú sabes, el pecado es atractivo, porque si no, ninguno de nosotros caería en él. El asunto es que cuando llega el momento de ajustar cuentas, vemos que hay una separación de Dios. Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Él y el Padre siempre habían tenido una relación, una comunión íntima. Jesús dijo: mi Padre está en mí, yo estoy en Él. Él y yo somos uno solo. Jesús y el Padre siempre habían permanecido desde la eternidad en unión. El asunto es que cuando Jesús está recuperando lo que Adán perdió, hay un momento de separación. Pero esto no acaba. Mateo 27, 50. Vamos en una secuencia. Quiero que tú veas eso. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí Jesús está experimentando la muerte física. Ya había experimentado la muerte psique. Ya había tratado con la muerte bios. Y ahora hubo tinieblas sobre la tierra. La Biblia dice que hubo tinieblas que cubrieron la tierra el día en el que Jesús murió. Pero cuando Jesús murió, algo sucedió. Mira lo que dice ahí. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El camino de regreso a casa se había vuelto a abrir. El velo del templo se había rasgado. Incluso gente que estaba muerta resucitó el día en el que el Señor Jesucristo murió. Este es uno de los pasajes más enigmáticos de la Biblia, si es que tú solamente lo ves aislado. Pero esto nos da una enseñanza. Cuando Jesús murió, cuando Jesús pagó todo el precio del pecado, la muerte de él provocó vida en gente que había muerto. El día de hoy no es diferente, hermano. El día de hoy es igual. La muerte de Jesús sigue provocando vida donde no la hay. Por esa razón tú puedes ver pecadores que han vivido una vida sumamente mala, que cuando llegan a Cristo hay un cambio radical, un cambio extremo. ¿Por qué razón? Mira, hay gente que ha preguntado, pero ¿y tú a qué terapia vas? ¿O por qué cambiaste tanto? ¿O qué fue lo que sucedió? Bueno, Cristo pagó el precio por mí. Eso es algo que muchas veces gente no se explica.
Cómo desde que tú te volviste cristiano, estas cosas han cambiado. Mira, hemos visto vidas cambiadas por el poder de Dios. Hemos visto cómo gente que vivía sumida en las drogas, en el alcohol, en la depresión, en la promiscuidad, en toda clase de pecados, en toda clase de cosas malas, un día conocen a Jesucristo y es como estos muertos que resucitan. Pero para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, Cristo tuvo que morir. Él fue el que abrió el camino de vuelta a casa. Romanos capítulo 5. Mira, aquí hay un resumen de lo que te acabo de decir. Romanos capítulo 5, en los versículos del 18 al 21. Así que, como por la transgresión, o sea, por la desobediencia de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice, así como cuando entró el pecado, reinó la muerte. Dice, con la obediencia de Cristo, ahora vino la vida eterna. Esa es la razón por la que Cristo murió. En Semana Santa muchas veces se hacen representaciones, en la televisión pasan películas relativas a la pasión de Cristo y mucha gente simplemente lo que se detiene a decir es: ay, pobrecito Jesús, ¿cuánto sufrió? El asunto, hermano, es que Jesús no vino a sufrir y a morir en una cruz simplemente para decir: oh, pobrecito del Señor. Él vino a abrir un camino que se encontraba bloqueado para nosotros. Ninguno de nosotros podría entrar. Por esa razón yo hace rato decía que nos equivocamos cuando pensamos que la vida eterna o cuando nos ocupamos de buscar la vida eterna es creer que es alargar nuestros años. Pero no es así, porque por más que alarguemos nuestros años, lo único que vamos a alargar será nuestra vida bios, nuestra vida biológica, pero nuestra relación con Dios puede estar igual de muerta que siempre. ¿Qué es lo que necesitamos para que la vida de Dios, la vida eterna, la vida Zoe se produzca? ¿Sabes qué es lo que necesitamos? A Jesucristo, a Jesucristo. Eso es todo lo que necesitamos. Gloria a Dios si tú tienes una buena salud. Que Dios te dé muchos años de vida, mi hermano. Que Dios te dé muchos años de vida. Pero sobre todo que Dios te dé la vida eterna. Porque la vida eterna no tiene que ver con el tiempo. De ahí el nombre, eterno, eterno. No tiene que ver con que si vives 90 o 100 años. Tiene que ver con eternidad. La vida eterna. Mira, cuando tú llegas a Cristo, tú ya eres alguien que tiene la vida de Dios en sí. Los testigos de Jehová enseñan que la vida eterna es vivir en un paraíso aquí en la tierra y en donde vas a estar jugando con un oso panda y vas a estar jugando, montando sobre un tigre, y dice, esa va a ser la vida eterna. No, la vida eterna es la vida de Dios, la vida de Cristo, a la cual ya tenemos derecho y acceso todos aquellos que hemos creído en Él desde este momento. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dijo yo soy el camino, ¿cuál camino? Pues el camino de regreso a casa, hermano.
El camino que fue bloqueado en Génesis 3:24, el camino del árbol de la vida. Allá en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se vuelve a mencionar una vez más el árbol que se mencionó al principio. En Génesis, el primer libro de la Biblia, se menciona el árbol de la vida. 22. En el versículo 1 en adelante, mira la revelación que tiene Juan. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Pon atención a esa palabra. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde procede la vida? De Dios. Salía el río de vida del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ve lo que dice ahí. La vida que solamente procede de Dios está regando el árbol de la vida que un día fue prohibido para ti y para mí. Ese árbol es la figura de la vida eterna de Dios que perdieron nuestros primeros padres, de la vida eterna que tú y yo sin Cristo no podemos tener, pero en Cristo todos podemos tenerla, porque mira lo que dice la palabra de Dios ahí mismo en Apocalipsis capítulo 22, en los versículos del 12 al 14. Aquí está hablando el Señor Jesús y dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, o sea, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados, dice. ¿Quiénes? Los que tienen derecho al árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente unos van a tener, o vamos a tener, por la gracia de Dios, derecho al árbol de la vida. ¿Quiénes son esos? Ahí mismo lo está diciendo: los que lavan sus ropas. Aquí nos está hablando de una pureza. ¿Quieres ir conmigo ahí mismo? Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. Apocalipsis 7, versículo 9, primero para entenderle. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Qué dice ahí? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 3. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que para tener derecho al árbol de la vida, primeramente necesitamos ser lavados por la sangre de Jesús. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Me gustaría decirte que hay otra manera. Me gustaría decirte que si tú no aceptas a Cristo, no te preocupes. Al fin hay otra forma de llegar a la vida de Dios. No. La Biblia es muy puntual en este tema. Dice: solamente aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero son los que tienen derecho a tomar del árbol de la vida. Bienaventurados, dice la Escritura, aquellos que lavan sus ropas para tener derecho al árbol
de la vida. Bienaventurados, felices. Ese es uno de los gozos del cristiano, hermano. Mira, nos puede estar yendo como en feria en esta tierra, porque a veces nos va como en feria, ¿verdad? No siempre las cosas nos salen bien. A veces también hay problemas, también hay dificultades, también hay dolores, también hay quebrantos. Pero sabemos que en esta vida vamos de paso. Sabemos que esta vida o este mundo no es nuestro hogar permanente. Sabemos dónde está nuestra real casa. Nuestra casa verdadera está ahí, en la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, de donde sale el río de la vida y donde está el árbol de la vida en medio, y nosotros podemos tomar de sus frutos. La esperanza del cristiano, hermano, es saber que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Esa es la esperanza que el mundo no tiene. Esa es la esperanza a la cual tú estás llamado en esta tarde. Porque si tú eres un pecador en esta tarde y dices, la verdad, con lo que me acaba de decir, creo que no tengo derecho al árbol de la vida. Si tú eres un pecador, yo te tengo una buena noticia. Cristo ya pagó el precio por tus pecados. Lo que tú tienes que hacer es simplemente venir delante de Él y clamar porque esa vida pueda ser para ti. Nuestro texto de esta tarde dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. Puedes ser muy buena persona, puedes tener muy buenas intenciones, puedes tener una bonita religión, pero si te rehusas a creer en Jesús como el único camino, dice la palabra de Dios, no verás la vida. Quiero cerrar con el texto bíblico más conocido de todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Vida eterna, hermano. Eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Cuánto tiempo estaremos sobre esta tierra? No lo sabemos. El Señor quiera que sea mucho todavía. Pero si el Señor dijera, tu vida va a acabar en breve, y si tú tienes la vida eterna, no te preocupes, es hasta mejor, porque entonces ya nada nos separará de Cristo. Entonces ya nada nos podrá alejar una vez más. El pecado nos alejó de Dios, pero el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, su agonía, su muerte, proveyó para nosotros la vida eterna. La esperanza del cristiano es esa. Por eso en la Biblia, cuando un cristiano muere, no se dice que está muerto, dice está dormido. Está dormido, se durmió, un sueño largo probablemente en términos de tiempo, pero al final será despertado una vez más y podrá vivir para siempre. Quiero pedir hoy toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios, en señal de respeto por la persona que tenemos a nuestro lado. Quiero hablarte, o más bien invitarte a que tú tomes hoy una decisión respecto a lo que has escuchado. La vida de la que hoy gozamos es una vida temporal, hermano. 70, 80, 90 años y se termina. Pero eso no es todo, hermano. La Biblia dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón. De alguna manera buscamos lo eterno. Dios nos diseñó para eternidad. El problema fue que el pecado nos bloqueó esa vida eterna.
Podemos echarle la culpa a Adán y a Eva, pero si somos honestos, nosotros también hemos pecado. Nosotros también con justicia merecemos haber perdido la vida eterna. Pero mira cómo es bueno Dios. En su amor, en su misericordia, Él nos proveyó el camino de regreso a través de la persona de su Hijo Jesús. Jesús tuvo que experimentar la muerte en todas las esferas de su ser. Él tuvo que sentir el abandono, la separación del Padre. Él tuvo que experimentar el dolor de la agonía. Él tuvo que entregar el espíritu. Él tuvo que morir a todo para que tú y yo pudiéramos tener vida. Dice la Biblia que ese es el regalo de Dios. Un regalo que Él nos ofrece. No tienes que hacer nada para obtenerlo. No tienes que pagar nada para hacerte acreedor a Él. No tienes que hacer un gran sacrificio, hacer una manda, pagar algo para que Dios te dé eso. No. ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer? Tomarlo por fe. Decirle: Señor, yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Yo reconozco, Señor, que mi pecado me aleja de ti. Pero hoy vengo a pedirte el regalo de la gracia. Ese es el regalo, la gracia, algo que no merecemos. Dice Juan que él vio como el río de vida sale del trono de Dios y del Cordero, porque la vida solo puede tener como fuente a Dios. El pecado no trae vida, hermano. El pecado solo trae muerte, destrucción, dolor, amargura, pérdida. El pecado es bonito o es placentero por un momento, pero después es muerte, destrucción, separación de Dios. Provoca vergüenza, provoca miedo, como en el caso de Adán. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Ahora tú puedes venir delante de Dios, acercarte a Él como un hijo, como una hija y decir: Padre, he pecado contra ti, perdóname, dame esa vida que tu Hijo conquistó para mí en la cruz del Calvario. Si tú eres esa persona que hoy te identificas con esto, ya sea que estás aquí o que estás ahí mirándonos a través de las redes sociales, yo quiero pedirte que hagas algo. Levanta tu mano en señal de para que te vea. Si eres tú esa persona que dices: yo sí necesito de Dios, necesito el perdón del Señor, necesito a Cristo, levanta tu mano y déjame orar por ti. ¿Hay alguien en este lugar así? Gloria a Dios por esa mano, gloria a Dios por estas almas. Puede bajar sus manos. Si usted está ahí mirándonos en las redes sociales o va a ver este video, yo quiero que también ahí en donde está usted levante su mano y me acompañe a orar. Yo lo voy a dirigir en una oración. Yo lo voy a dirigir en esta oración. Quiero que lo haga con todo su corazón. Ya le dije, no tiene usted que pagar nada, no tiene usted que hacer nada extraordinario. Si usted es un pecadorzazo de aquellos, perfecto, Cristo también murió por usted. De hecho, Él vino por usted porque le ama. Y lo único que le pido es que esta oración la haga con toda la fe que tenga. Con toda la fe que en este momento tenga, sea poquita, sea mucha, pero toda la fe que tenga, inviértala ahorita en esta oración que le voy a guiar a hacer. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, pidiéndote perdón por todas las cosas malas que he hecho. Yo reconozco que mi pecado, mi maldad te ha ofendido. Pero hoy te pido, Señor, que me laves con la sangre de Jesús
Que la muerte de tu Hijo en la cruz sirva como pago por mis pecados. Hoy te pido gracias, Señor, y misericordia, y te alabo porque me perdonas. Yo reconozco que eres bueno. Tómame como a tu Hijo. Sálvame. Cambia mi corazón. Cambia mi mente. Cambia mi destino. Hoy me entrego a ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración, dele un aplauso al Señor Jesús. Perdón, si usted ha hecho esta oración, puede levantar su rostro, puede abrir sus ojos y decir: ahora soy una nueva criatura. Mire, esto es algo muy importante. El diablo va a querer venir a recordarle su pasado. Y le va a decir: no seas hipócrita. Oh, no, ¿a poco tú crees que ya Dios ya te perdonó de todas las cosas malas que has hecho? Si el diablo viene con esos pensamientos y con esas palabras, dígale lo que Cristo ya hizo en la cruz, que Él pagó todo por usted y que ahora usted es una nueva criatura, que ahora usted es un hijo o una hija de Dios y que va a vivir en esa vida eterna. ¿Sabe por qué el diablo es tan cizañoso y se ensaña tanto con un cristiano, con un nuevo converso? ¿Sabe por qué? Porque él está perdido para siempre. Y sabe que nosotros, aunque hemos caído, Dios nos ha provisto un Salvador y nos ha levantado. Entonces usted cierre su oído a eso, mejor ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Acuérdese, estamos aquí en el barrio de Santiago Mixquitla, en la avenida 5 de Mayo, número 2003A. Estamos entre la 20 y la 22 Poniente. Véngase este miércoles. Estamos teniendo, queremos estarle ayudando a vivir su vida cristiana, porque esto comienza con una oración. Ahí comienza el nuevo nacimiento, pero usted necesita crecer en gracia, en estatura, en sabiduría delante de Dios. Así es que nos va a dar mucho gusto verle y le damos la gloria a Cristo. ¡La gloria al Señor! Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos en esta hora. El Señor es bueno. Hemos tenido un tremendo domingo lleno de salvación, lleno de grandes cosas. Vamos a orar para despedirnos, vamos a orar por el resto de nuestra semana. Acuérdese, mañana comienza el ayuno, el miércoles estamos aquí cerrándolo y vamos a orar porque esta semana esté llena de la bendición de Dios. Acuérdese, el domingo es el primer día de la semana, no el lunes, es el domingo. Ya le dimos la primicia a Dios. Hoy vamos a pedirle que el resto, lunes, martes, miércoles, jueves, todo hasta la otra semana esté lleno de la presencia de Dios. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre santo de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, que los lleves en bendición, en victoria, en gozo a sus casas. Bendice el resto de nuestra semana, Señor. Te adoramos, Padre fiel, en el nombre de Cristo. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.